Hola y bienvenido a Ayudando a Creer en Dios, el lugar donde puedes encontrar contenido que te puede ayudar a compartir tu fe con las demás personas y también a reforzar tu fe en estos tiempos donde la fe cristiana está siendo cuestionada. ¿Te interesa saber evidencias acerca de la resurrección de Jesús? Yo creo que sí. Porque la resurrección de Jesús es un evento histórico y que necesita ser comprobado, necesita ser evidenciado, ya que si Jesús no resucitó de los muertos, nuestra fe es vana, como decía el apóstol Pablo. Así que en estos últimos videos he estado compartiendo todo lo que estoy aprendiendo de este libro de Michael Licona, La Resurrección de Jesús. Yo te invito también a leerlo por tu cuenta. Y en este video yo te quiero compartir cómo este autor sugiere que nosotros superemos nuestros sesgos. ¿Cómo entonces superar el sesgo en la investigación histórica? ¿Cómo superar el sesgo en la investigación histórica? Ahora, a lo mejor tú no sabes lo que significa la palabra sesgo y es básicamente nuestras ideas acerca del mundo, nuestros prejuicios acerca de la realidad o acerca de un tema en particular. Y generalmente, como estuve hablando en el video anterior, los historiadores cuando investigan la historia van con sus propias ideas y prejuicios. Y por eso es tan importante que los historiadores y también nosotros, si queremos estudiar la historia del pasado, nos preocupemos en controlar este sesgo, es decir, controlar nuestras ideas preconcebidas, controlar nuestras opiniones con respecto a un tema, controlar nuestros prejuicios. Por ejemplo, si una persona que estudia historia y no cree que Dios existe y no cree que los milagros pueden suceder, va a mirar la evidencia histórica con respecto a la resurrección de Jesús con esa idea en mente y por lo tanto va a rechazar cualquier evidencia que pueda apuntar hacia la resurrección de Jesús, porque él ya de antemano lo niega debido a su sesgo, debido a sus creencias que él tiene acerca de la realidad. Entonces aquí yo te voy a compartir seis ideas que nos sugiere este autor, Michael Licona, para que nosotros podamos eliminar el sesgo. Así que vamos a la primera. La primera idea es el método. El método. ¿Qué quiere decir el autor con el método? Básicamente, la idea es que los historiadores deben elegir un método para estudiar la historia. Y esto les va a ayudar a generar conclusiones más objetivas. Un método básicamente es cómo el historiador se va a acercar a la evidencia, cómo la va a ver, cómo va a procesar los datos, cómo los va a contextualizar y también cómo él va a analizar las hipótesis competitivas con respecto al tema que él está investigando. Así que el método básicamente nos va a decir el proceso que el historiador está siguiendo con los datos, con las hipótesis. Todo eso nos va a ayudar a ver ese proceso y nos va a ayudar a ver cómo el autor llegó a determinadas conclusiones. Y de esa manera se puede controlar el sesgo del historiador, si él tiene un método bien definido para acercarse a estudiar la historia. Una segunda idea es que el sesgo y el método deben ser públicos, deben publicarse. De esta manera, el historiador se va a estar abriendo a la crítica, va a dar espacio para que sus ideas sean desafiadas por otros historiadores. Y de esta manera, él va a demostrar que no está
tan cerrado por su sesgo, sino que va a querer que los demás historiadores vean su método, vean también sus ideas sus ideas preconcebidas con las que él se aproxima a estudiar un tema particular del pasado, y de esa manera él va a poder controlar su sesgo, al tener sus ideas bien definidas y también publicadas para que los demás historiadores las puedan ver. Otra idea a considerar para eliminar el sesgo es que el historiador debe considerar la presión de sus colegas. ¿Qué quiere decir Michael Licona con esto? Básicamente quiere decir que cuando el trabajo de uno o de un historiador es visto por los demás colegas, o más bien cuando nuestro trabajo es considerado, o el trabajo del historiador es considerado a la luz de lo que los demás colegas están haciendo, se produce una cierta presión de estar en línea con los demás colegas, con las cosas que los demás están diciendo. Por ejemplo, es como si en un evento deportivo, es como si los jueces de un evento deportivo todos estuvieran cobrando una determinada falta, pero si un juez no la cobra y no se la cobra, por ejemplo, al país, al deportista que está participando por su país, eso reflejaría que él está cobrando en favor de su país, y por lo tanto no sería un cobro objetivo. De la misma manera, si un historiador dice cosas que los demás historiadores no están diciendo, son cosas que son muy descabelladas, eso se reflejaría que el historiador está llegando a esas conclusiones debido a su sesgo, debido a sus opiniones preconcebidas con respecto al tema. Y mucho más cuando el historiador está diciendo esas ideas y esas ideas están apoyando sus opiniones, sus prejuicios. Por lo tanto, es importante que cuando un historiador se acerque a ver la historia, debe considerar lo que los demás historiadores están diciendo con respecto a ese tema. La cuarta idea que nos sugiere este autor para eliminar nuestro sesgo es presentar ideas a críticos o a personas que van a ser críticas con su trabajo. Y esto es súper bueno porque generalmente los historiadores, cuando realizan investigaciones, tienden a presentarle sus trabajos a historiadores que ya están de acuerdo con su punto de vista. Y eso no es objetivo, porque si yo le presento mis ideas a una persona que yo sé que va a estar de acuerdo conmigo, es muy probable que él va a estar de acuerdo con todo lo que yo digo en ese trabajo en particular. Pero la historia es diferente cuando nosotros presentamos ideas a personas que sabemos que nos van a criticar un punto, no van a estar de acuerdo con todo. Y eso hace nuestro trabajo más objetivo, el trabajo del historiador más objetivo, porque eso reflejaría que realmente él estaba buscando la verdad sobre un suceso y no solamente evidencia que apoye sus puntos de vista. Entonces, por esa razón, esta práctica de presentar las ideas a personas que no van a estar de acuerdo con los puntos de vista de uno es muy buena para eliminar nuestro sesgo, controlarlo y también para hacer una investigación más objetiva. La quinta idea que nos sugiere este autor para eliminar el sesgo es dar cuenta de los cimientos históricos. Ahí no lo alcancé a escribir bien porque me faltó la pizarra, pero esa es la idea, dar cuenta de los cimientos históricos. ¿A qué se refiere el autor con cimientos históricos? Son básicamente los hechos que están reconocidos por la mayoría de los historiadores. Es decir, que hay un consenso sobre estos hechos, que
Es decir, la mayoría de los historiadores están de acuerdo con estos hechos. Y el historiador, al hacer su investigación sobre el pasado, sobre cualquier tema en particular, debe tener en cuenta estos hechos que están consensuados o relativamente consensuados por la mayoría de los historiadores, ya que el consenso en historia es muy difícil. Pero el autor debe presentar estos hechos que están al menos reconocidos por la mayoría de los historiadores, y debe comenzar su narrativa explicando estos hechos en primer lugar. Porque ¿qué pasa? Que a veces hay historiadores que ignoran estos hechos y parten de otros hechos que más bien reflejarían sus ideas. Entonces parten de la narrativa, parten su narrativa de estos hechos, y al final toda su narrativa termina siendo un reflejo de sus propias ideas. Por lo tanto, es importante que cuando el historiador se acerque a la historia, dé cuenta de estos hechos históricos, de los hechos que están reconocidos por la mayoría de los historiadores, porque eso va a controlar su narrativa y eso va a controlar su sesgo también. O sea, va a impedir que el historiador presente sus propias ideas en su trabajo. Y esto también es importante cuando nosotros estudiamos historia. Siempre buscar cuáles son los hechos que son reconocidos por la mayoría de los historiadores. Si vemos un trabajo que no los reconoce, probablemente ese trabajo está sesgado y nosotros vamos a estar leyendo las ideas del historiador más bien acerca de la evidencia histórica con respecto a un hecho. Entonces es importante que el historiador dé cuenta de los cimientos históricos para eliminar su sesgo. Y por último, la idea de que la separación del sesgo no es negociable. Es decir, los historiadores deben tratar con todos sus esfuerzos de eliminar o controlar su sesgo, es decir, controlar sus ideas preconcebidas con respecto a un tema. Esa es la actitud que tiene que tener cualquier historiador para que su trabajo sea relativamente objetivo, porque la objetividad en historia es muy difícil, pero los historiadores deben tener esta actitud. Por ejemplo, no pueden decir no me convenceré, no importa cuáles sean las pruebas. Eso no lo podría decir un historiador, porque ya no estaría haciendo su trabajo objetivo y nos estaría dejando guiar por la evidencia. Entonces estas son las 6 ideas que Michael Licona nos sugiere para que ya sea el historiador o nosotros mismos que queremos a lo mejor investigar la evidencia histórica acerca de la resurrección de Jesús, practiquemos para que podamos eliminar nuestro sesgo, nuestras ideas preconcebidas. Y esto va para ambos lados, no solamente para los historiadores seculares, sino también para los historiadores cristianos. Ambos tienen que tratar de eliminar su sesgo y dejarse guiar por las evidencias del pasado. Bien, espero que estas ideas te hayan sido de utilidad para que tú puedas estudiar la historia con respecto a la resurrección de Jesús con estas ideas en mente, con esta perspectiva. No queremos llevar nuestras ideas a la historia, sino que queremos sacar nuestras ideas de la evidencia histórica, sacar nuestras conclusiones de la evidencia histórica. No queremos estudiar historia para apoyar nuestras ideas, sino porque realmente queremos saber lo que pasó en el pasado. Así que te dejo, te espero en mis siguientes videos y espero que esta información te haya sido de utilidad y la puedas aplicar en tus estudios diarios o también con conversaciones con personas que deseen saber acerca de cómo se hace un estudio de la resurrección de Jesús. Nos vemos y que Dios te bendiga.